Ok, yo soy Lalo Michel, mexicano, tengo 58 años, nací en la ciudad de Guadalajara, he radicado prácticamente toda mi vida en esa ciudad. Soy diseñador industrial, ahora también soy escritor y fotógrafo, viajero, aprendiz, improvisador, amigo de la incertidumbre y desconocido para el miedo. Yo soy alguien que ya a estas alturas de mi vida no le tiene miedo a nada. Bueno, la inspiración para mi viaje por América Latina la inspiración inicial es la curiosidad. Yo soy un niño por dentro. Soy un tipo que desde que lo recuerdo me ponía a excavar en un hormiguero para saber qué había en ese universo bajo tierra. Y me llevaba algunos piquetes de hormiga, algunos mordiscos. Y yo preguntaba siempre por qué las nubes, por qué los planetas, cómo funciona la carpintería, cómo funciona la psicología, qué hay detrás en la historia, en el pasado oscuro de la humanidad y en el pasado oscuro de las eras. ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué hay en otras partes del mundo y en otros universos? Siempre he sido un tipo de preguntas y la curiosidad me llevó un día a comprar una motocicleta muy pequeña, básicamente para moverme de manera más ágil en la ciudad, pero al descubrir la versatilidad, la economía, la eficiencia de un vehículo de 2 ruedas que va en medio de tus piernas, me gustó esa frase común que dicen todos los motociclistas, la sensación de libertad que te da ese viento en la cara y que te despeina el cabello. Fui descubriendo muchas sensaciones nuevas. Es como una bicicleta, pero más rápida, más pesada, de pronto hasta más difícil de mantener, y con mayores riesgos, obviamente, pero que tiene unas sensaciones impresionantes. De ahí comencé a hacer algunas rutas más largas por afuera de mi ciudad, algunos pueblos cercanos, después un radio más grande, después otra moto más grande, y fui paulatinamente así. Un viaje que me marcó de manera contundente fue cuando recorrí la península de Yucatán, desde Guadalajara, toda la península de Yucatán, ese mundo maya, y ahí descubrí ciudades coloniales, descubrí acentos, descubrí sabores, descubrí historia, zonas arqueológicas. Se me atravesó una Navidad en medio de un pueblecito maya, cascadas, bosques, montañas, desiertos, playas. Y cuando regresé a casa yo les decía a mis amigos, mírame cómo tengo los ojos, los tengo hinchados, pero de ver. Y yo quiero más de esto. Ahí nació la idea del viaje por Latinoamérica. Tuvieron que pasar 11 años para conseguir la fecha. Yo ya había pasado por motos grandes, pero en un momento me cambió el switch cuando con la Vespa esta que traigo ahora, que me la vendieron muy barata y estaba muy maltratada y no sé cuánto kilometraje tenía antes, dije, ¿y si dejo la moto grande? Si dejo la Kawasaki KLR 650, que es un tractor súper confiable, es una moto Big Trail, es una moto para aventura, y cambio todo para irme en una Vespa. Yo creo que fue la mejor decisión, a pesar de que se ha roto un montón de veces. He gastado 5 pistones, 3 cilindros, 2 o 3 embragues, suspensión, el chasis se partió en algún momento. La moto está completamente reconstruida a lo Frankenstein. Pero la cercanía que me permite
esta motoneta con la gente es casi mágica, porque no distancia a las personas respecto a una nave espacial, ¿no? Sino te permite mucha accesibilidad a la gente. Incluso gente que no tiene nada que ver con las motos, las descubro como asombradas, como descolocadas, como sonrientes y ante la posibilidad de que una moto tan ridículamente pequeña y tan ridículamente vulnerable haya acumulado hasta ahora 70,000 kilómetros solo en este viaje, 15 países y 6 años desde que comenzamos. Mi ruta preferida, mi paisaje preferido, mi clima preferido o mi trayecto preferido, algo que me haya marcado, es bien difícil de mencionar uno, pero puedo mencionar algunos. El Cañón del Pato en Perú, que es un camino de un solo carril, es decir, en muchos trechos no caben dos vehículos, cabe uno solo, y tiene como 40 túneles. Es un camino que va desde el nivel del mar hasta cerca de 3,000 metros y vas atravesando la montaña, y además es un paisaje crudo, árido, muy agreste, muy fuerte, pero le estás viendo las entrañas a la cordillera de los Andes. Y ahí notas cómo se formó la cordillera de los Andes y notas que las capas sedimentarias se forzaron con esa potencia tectónica de esas placas continentales chocando. Es impresionante. Para mí, visualmente, ese paisaje fue maravilloso. Como aventura, también muy lindo. Y esa carretera que yo, insisto, la accedí desde la costa hacia la cordillera, te abre las puertas de pronto a una zona que se llama el Callejón de Huaylas, que está entre Cordillera Negra y Cordillera Blanca, así se llaman, en la zona de Caraz. Caraz y Huaraz, que son dos ciudades pequeñas metidas en ese Callejón de Huaylas, en esa cañada que está entre las dos cordilleras, y están una de las grandes, de las montañas más portentosas que he visto, como el Nevado de Huascarán, que es impresionante, unas lagunas bellísimas. Entonces, a manera de ruta, yo puedo decir esa carretera que fue a desembocarme a esa inmensidad de paisajes que son arrobadores. Otra ruta que es impresionante, difícil, pero bellísima, compleja, pero inenarrable, es la carretera austral en el sur de Chile. Es una ruta que te va llevando todos los días de sorpresa en sorpresa, porque se tiene que recorrer en varios días, y más en una moto como la mía, que es tan pequeña. Te lleva mucho tiempo recorrer esa ruta, pero te cruzas por montañas, por glaciares, por ríos, y cada río es diferente y cada montaña es más hermosa que la anterior, y cada amanecer y cada atardecer y cada lluvia y cada frío y cada viento y cada todo es un desafío bien interesante, bien fuerte, pero tienes que hacerlo una vez en tu vida. Es una cosa que te exprime el alma y te la vuelve a llenar de sensaciones nuevas. En cuanto a los desafíos, puedo decir que uno de los desafíos más grandes, sin duda, fue cruzar de Panamá a Colombia, porque pues es un viaje caro, cuesta alrededor de $1,000 a $1,200. Yo no traía todo ese dinero, entonces tenía que regatear, como decimos en México, no sé si acá, y conseguir un precio que fuera accesible para mi bolsillo. Logré pagar $300, pero sí pagué algo que efectivamente valía $300.
Fue una experiencia muy compleja, muy difícil, muy enriquecedora también, porque recorrer el Caribe y tener que detenernos en una serie de islas para protegernos de la tormenta y luego poder avanzar en un barco viejo, feo, maltratado, sin mantenimiento, que tenía filtraciones de agua todo el tiempo, que estuvo a punto de volcar en 3 ocasiones, que llegamos a una isla de noche y de pronto el barco encalló en el fondo y todos temíamos que se abriera una vía de agua en el casco costroso, que era solo óxido con soldadura. O en otra ocasión que llegamos al costado de una isla para protegernos de la tormenta, descansar y poder intentar el avance al día siguiente o a los 2 días cuando calmara un poco el tiempo. Llegar a dormir, botaron el ancla y nos fuimos a dormir. Era un barco pequeño, 20 metros de largo, 4 metros de ancho, 5. Y bueno, a dormir. Y a medianoche se empieza a sentir que el barco se movía demasiado y dijimos, bueno, está la tormenta jodida, está... Y cuando asomo la cabeza, no se veía la isla, estaba muy distante. Había un poquito de luna y estábamos muy distantes. Entonces en ese momento llamar al capitán, resultó que el ancla la habían tirado en un arenal, el ancla nunca enganchó en nada y se quedó colgando y quedamos a la deriva 3 kilómetros de distancia del punto de anclaje. En fin, sin embargo, tuve la gran oportunidad, la maravillosa oportunidad de conocer la cultura local, los gunas, de probar una langosta que en mi vida, de nadar en el Caribe, maravilloso, de aprender muchísimas cosas, de estar literalmente aislado del mundo, del wifi y del internet y de todo, porque allá no llega nada, de conocer a viajeros de otras partes del mundo en ese trayecto. Gente, por ejemplo, conocí a una familia catalana que me invitaron a comer un espagueti en medio del Caribe y una cerveza, que fue una cosa espectacular. Allá comes cocos y atún de lata y yuca y arroz. Pero un espagueti bien hecho y maravillosa gente. Los niños hicieron un dibujito, papá, mamá y 2 hijos. Los hijos se bajan al camarote, regresan después con un dibujito de mi moto hecho por ellos, y yo me puse a llorar como una Magdalena de la alegría y del sentimiento después de estar aislado tanto tiempo. Tenían teléfono satelital y enviaron un mensaje a mi familia para decir que todo estaba bien porque habían pasado demasiados días de aislamiento. Entonces yo temía que mi familia estuviera demasiado preocupada, que si habría naufragado o algo, porque además la noticia de la turbulencia de esos días llegó hasta México. Entonces sí era complicado. Sin embargo, muy rica la experiencia, muy compleja, y en mi libro son páginas y páginas y páginas. Si yo hubiera tenido $1,200, en mi libro había aparecido, y tomé el avión mientras mi moto estaba en el contenedor y a los 2 días desembarqué y la recogí de la aduana. Fin de la historia. Acá no, son páginas y páginas y páginas describiendo toda esa serie de momentos tan increíbles y tan alucinantes que fueron ese cruce. Otra ruta bien difícil, otro momento bien difícil del viaje fue cuando entré desde Puerto Montt hacia Porvenir en la isla de Tierra del Fuego. Hay que tomar un ferry. La mayoría de los viajeros hacen una vuelta por carretera, se toma un ferry pequeñito de 20 minutos y entras a la isla y todo es asfalto. Pero yo desconocía, entonces dije, ¿para qué dar esa vuelta si yo puedo cruzar en un ferry que es más largo, un par de horas,
Llego a tierra y conduzco y corto esa vuelta. Pues resulta que entrando a tierra, apenas dejas el pueblo de Porvenir, aparece una pista de ripio, una carretera de nueces sueltas, así de alta, con lomas, y que si te vas por la huella donde van pasando los autos, bueno, está bien. Pero cuando llega una ráfaga de viento patagónico de 80 kilómetros por hora y te golpea de lado, te hace subir en esa loma de piedras sueltas, es como si un camión de grava hubiera dejado ahí, pierdes el control y te caes. Obviamente en esas condiciones no puedes correr, además de que mi moto no corre, mi moto da 80 y ya va desgañitándose. Pero con esos vientos y en esas condiciones no puedes meterle velocidad, de manera que, bueno, se cae la moto, levantarla cuando tienes a un gordo invisible de 200 kilos empujando tu moto y no te deja levantarla y tú quieres... Cuando por fin lo logras, finalmente fue porque un hombre que venía conmigo en el mismo barco, tenía su pequeña motorhome, se puso a un lado de mí y me pregunta, ¿qué necesitas? Que no te muevas, hermano, para que me hagas sombra. Ahí logré levantar la moto y para echarla a andar fue patada, 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 porque al acostarse se ahogó. Entonces, patada, 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 patada. Te juro que yo rogaba al cielo, un minuto, por favor, un minuto. Fueron 100 kilómetros de esa tortura y me llevó 6 horas recorrerlos. En fin, hay muchas rutas complejas, difíciles, pero esos dos trechos son... ¿Cómo manejar una situación difícil? Hay una premisa que yo siempre la mantengo en mi cabeza y eso me permite volverme amigo de lo impredecible, de la incertidumbre, de la continua ruptura de programas, de planes. Nada es para siempre. Es el principio de la impermanencia en la filosofía budista. Nada es para siempre. Si estoy pasándola bien, ahorita tengo aire acondicionado en este momento, en una ciudad que está hirviendo a 40 grados. Y lo estoy disfrutando lindo. Pero tengo que tener claro que nada es para siempre. Y en algún momento voy a tener que salir a la puerta a enfrentarme a ese invierno, a ese infierno. Y lo mismo sucede cuando te pasa una desavenencia en el viaje, cuando tienes un contratiempo, cuando tienes una falla ligera o severa en la mecánica, en la economía, en la salud, en el estado de ánimo. Nada dura para siempre. En algún momento eso va a cambiar. Y la fórmula es una de las mejores herramientas para un viajero. La fórmula, la herramienta de oro es la paciencia. Y me pasó muchas veces en la Patagonia Argentina, cerca de el Chaltén, varios kilómetros antes de llegar a la ciudad de El Chaltén, se me rompió el pistón de la moto en medio de una carretera donde no pasaba nadie, donde había un viento tenaz que es el amo del mundo, el rey, la princesa de ese mundo es el sol y la corte son los guanacos. Solo eso. Es una pampa plana, 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 plana. Y no hay nada más que unos pastos filosos, resecos, doblados por el viento que siempre fluye en la misma dirección con muchísima fuerza. Afortunadamente en ese momento no había tanto viento y afortunadamente yo estaba al pie de una pequeña loma
que custodiaban los guanacos y la moto se le rompió el pistón. Bueno, la fórmula es hacer hasta donde llegan tus fuerzas y después entregarte. Abrí el motor, caí a la tarde, yo llevaba un pistón usado, entonces bueno, este pistón se dañó, no funciona más, cambié el pistón, anillos, todo, y caí a la tarde. Dije, bueno, si no me da tiempo, tengo que tener un plan B. Me puse a caminar y no sé, a 30, 50 metros de donde estaba mi moto, había un tubo, un caño de esos que pasan por debajo de la carretera para que los desagües no derrumben la carretera, ¿no? Las corrientes, entonces pasa por debajo. El clima no iba a llover, entonces una limpiadita. Si la cosa no avanza, tengo un refugio. Regresé a la moto, continué, saqué todo y cuando armé de nuevo, me di cuenta que me faltaba un anillo de seguridad de los que van a los lados del pistón, en el buje. Es decir, el pistón, la biela, y aquí pasa un buje que está sujeto con 2 anillos de seguridad para que el pistón pueda girar así. No lo tenía, me faltaba uno, porque el pistón se dañó por eso, porque se le rompió el anillo de seguridad. ¿Y qué haces? En un momento, cuando estaba a mitad de la maniobra ahí, se paró una camioneta, una pareja de chilenos y me preguntaron ¿qué necesitáis? Y yo ya, pues weón, pues un candadito. Puta, no tenemos nada, no sé qué, pero no hallaban cómo ayudarme, entonces una bebida energética, un sándwich, unas galletas, no sé qué, y yo, bueno, qué bendición, muchas gracias. Se habían regresado porque me vieron detenido. Retoman su ruta, es decir, pasan por segunda vez frente a mí, por tercera vez frente a mí, se vuelven a parar y me dicen, y te regalamos una hamaca, weón. Y yo, órale, y volteo alrededor y no hay un solo árbol. pero un regalo lindísimo que después vine a usar y que ha sido maravilloso. Entonces me regalaron una hamaca. Unos momentos después se para otra camioneta, un motorhome, de un señor que me pregunta, ¿qué te pasó? Bueno, esto y aquello, ¿y qué necesitas? Pues un seguro, no traes un seguro. Me dice, no, pero yo soy mecánico de motos. ¡Apa! ¿En serio? Sí. Y me pregunta, ¿tienes un resorte? Cuando me dijo la palabra resorte, todo se acomodó dentro de mi cabeza. Saqué mi navaja y con estas pinzas y un resorte que tenía entre mis fierros viejos ahí, que siempre cargo tornillos y tuercas y cosas, fabriqué el anillo de seguridad que necesitaba para mi pistón. Y ese anillo de seguridad recorrió, no sé, 5,000, 10,000 kilómetros. Así que la paciencia, por un lado, y no sentarse con los brazos cruzados, porque esa es una paciencia inactiva, es una paciencia inútil, es una paciencia que no te conduce a nada. Tienes que mover al universo, tienes que mover para que sucedan cosas. Entonces, haces todo lo que está en tus manos. Se vale estar enojado, se vale estar triste, es perfectamente válido. Los sentimientos humanos son perfectos. Entonces es válido sentir frustración, rabia, tristeza cuando se presenta el problema. Lo que no es válido es dejarse atrapar. Es decir, acotar, darle su espacio a los sentimientos negativos, lo mismo que a los sentimientos positivos. Uno no puede estar atrapado por la euforia, porque incluso pierde su valor. Constreñirlos a un espacio y a un tiempo específico e inmediatamente revisar qué recursos tienes, qué capacidades tienes, qué recursos hay alrededor,
trabajar con todo eso hasta donde te dé. Y después, ¡fa!, entregar. Y se los juro, aparece la magia. No me pregunten de dónde, pero es 2 más 2 y aparece la magia. Las lecciones. Un viaje en moto desarrolla muchas capacidades que ya tienes, pero que de pronto tu vida cotidiana no te dio los retos, no te presentó las posibilidades para desarrollar esas capacidades. Quiero decir, por ejemplo, no es mi caso, pero quiero decir un ejemplo. Todos tenemos bíceps. Por lo tanto, todos tenemos la capacidad de levantar pesos olímpicos. Si no los entrenamos, quedamos como yo, que si levanto una botella de 20 litros sobre mi cabeza, las piernas me tiemblan, los brazos también y hasta me mareo. Es entrenamiento. En un viaje de estas características por tanto tiempo, se le desarrollan a uno capacidades que no tenía desarrolladas, que no tenía entrenadas. Me refiero a la humildad, me refiero a la resiliencia, a la capacidad de recomponerte, a la capacidad de reinventarte, de adaptarte a las situaciones, a la capacidad de romper cada vez más retos mayores. Y cuando lo rompes, creces de una manera exponencial. Yo he aprendido a vivir conmigo mismo, he aprendido a vivir con muchas formas de pensamiento de otras personas. He aprendido sobre geografía, sobre geología, sobre astronomía, sobre agricultura, sobre historia, sobre arte, sobre lenguas, sobre sabores. He aprendido que somos más parecidos entre nosotros de lo que nos ha hecho creer el status quo, los medios. Somos tan lo mismo los que nos consideramos tan diferentes. Y a estas alturas yo puedo tener un diálogo abierto, amplio, desprejuiciado, profundo y, valga la redundancia, profundamente humano. Lo mismo con un budista, con un islámico, con un judío, con un evangélico, con un tipo de ultraderecha, con un tipo de ultraizquierda, con una persona que tenga doctorados y maestrías y posgrados a montón, lo mismo que con una persona que apenas sepa leer y escribir, o ni eso. Yo puedo hablar en cualquier lengua, pero no porque domine los idiomas, sino porque la forma de comunicarnos entre los seres humanos es muy básica. Y lo que te abre las puertas para comunicarte son la sonrisa y el abrazo. Yo, si estuviera en Uzbekistán, en Tailandia, en Mongolia o en centro de África, si yo digo, todos me entienden. Si yo digo, todos me van a entender. Y cuando proyectas tranquilidad interior, cuando proyectas alegría, cuando proyectas que estás, ojo, no que eres una persona buena, sino que estás en el proceso de ser mejor cada día.
Cuando proyectas eso, la gente lo percibe. Y te pueden calificar, esta es una persona buena, esta no es una persona buena. Yo trato de proyectar que soy una persona buena, pero sobre todo, y que lo soy, pero sobre todo trato de que se me comprenda como alguien que está continuamente evolucionando y que tiene la obligación individual, moral, de ser otra versión mejor de mí mismo cada día. Esos son aprendizajes que en una cotidianidad, en un espacio, le llaman zona de confort, pero bueno, pensemos en una cotidianidad, te lleva mucho tiempo incorporarlos. Una cosa es que los aprendas acá, pero decía Freud, el pensamiento que no pasa por el cuerpo no es aprendizaje. Necesitas vivenciarlo, que te atraviese la médula de los huesos, todas las entrañas, para poder incorporarlo. Siempre estando bien lúcido y siempre estando bien abierto a que los sentimientos vayan fluyendo, pero que también seas bien capaz de desmenuzar y de comprender ese movimiento de sentimientos que se genera, esa turbulencia de sentimientos que fluye dentro de ti. Entonces, cuando lo desmenuzas, lo sintetizas, como aquellas clases de álgebra, reduzca la forma, ya me acuerdo de esa palabra, reducir toda una ecuación a sus elementos más simples. Cuando eres capaz de analizar bajo esa dinámica los sentimientos, encuentras como mucha sencillez. Y yo trato de proyectar que trabajo continuamente en eso. Saber pasar por el cuerpo estos aprendizajes en una cotidianidad tal vez me hubiera llevado 20 años, 25 años. Viajar así, en estas condiciones, es un comprimido continuo, es una cascada continua, imparable de sentimientos, de aprendizajes, de vivencias, es un remolino imparable que lo único que me deja es riqueza. Este viaje es el peor negocio de mi vida, pero es la mejor inversión que he hecho en toda mi vida. Que lo piensen mucho, que hagan viajes pequeños primero. No traten de comprarse, si nunca han andado en moto, no se compren una moto 800 o de ahí para arriba. No intenten salir a una carretera a altas velocidades y no intenten llevar todo el equipaje. Por favor, no. La persona que conquistó el Everest ni fue su primera montaña, ni lo hizo en un solo paso. El tipo entrenó muchos años antes. Hizo muchas otras cumbres muy pequeñas. El tipo le gustaba y le apasionaba. Tienes que descubrir si lo que te pinta este fulano que tienes frente a ti es lo que tú quieres para tu vida. Si es algo que te apasiona, tienes que descubrir tus pasiones. No te dejes influenciar por mis pasiones. Déjate llevar para encontrar tus pasiones. Yo no sé si lo que te volvía loco de felicidad era construir una cometa y la vuelas con un hilo. A lo mejor construir pandorgas era cometas, volantinas, papalotes en México. A lo mejor eso era lo que te volvía rabiosamente feliz y te apasionaba y te volvía loco y eras el niño más feliz, no del barrio, el niño más feliz del mundo. ¿Y qué pasó? Si dejaste de hacerlo,
fue porque había que construir un adulto que cumpliera con una serie de requisitos sociales, políticos, económicos, familiares, históricos, de género y otro montón de cosas. Por eso, matar al niño que traías, porque es inmaduro, porque es inconsciente, porque no sabe nada, porque no funciona socialmente en una economía de mercado, y había que asesinar al niño para convertirse en un adulto. Y la felicidad, ¿dónde quedó? Yo creo y soy un convencido de que vinimos a este mundo a ser felices como individuos y a construir felicidad en colectivo. Para mí la felicidad es un derecho individual, pero es una obligación colectiva. Y a eso vinimos. Entonces, volviendo al tema de la Pandorga, ¿en dónde quedó ese niño asesinado? ¿Por qué lo dejaste por ahí olvidado en algún lugar? ¿Por qué no lo retomas y te vuelves capaz? El mejor constructor de Pandorgas del mundo. Yo no sé, pero a lo mejor esa era tu habilidad y tu pasión. No te compres mi pasión. A mí me apasionan un montón de cosas. Ahora me apasiona profundamente viajar en moto por la gran América Latina, la patria grande. Pero me apasiona la fotografía, pero me apasiona la psicología, la historia, la literatura, las artes. Me apasionan un montón de cosas. Encuentra tus pasiones y comprométete con ellas y explótalas y sácales el jugo como si fuera una manzana en su mejor punto, y la muerdes y le sacas toda esa vitamina y toda esa potencia que tiene, porque para eso vinimos, para ser felices y para ser plenos. Yo a estas alturas no soy ningún maestro de nada, pero a estas alturas puedo decir que soy un hombre libre, soy un hombre pleno, soy un hombre feliz y soy un hombre sin miedos. No le temo absolutamente a nada, a nada. Pero eso es un trabajo de años, de años, de años. Y te deja cicatrices. Pero después las cicatrices las muestras con orgullo, porque estás construyendo al que estás queriendo construir. A ver, una de las características de la felicidad no es la risa boba todo el tiempo, o la fiesta todo el tiempo, o el bienestar económico. Una de las características, tal vez la principal característica de la felicidad, sea la paz interior. Y yo veo que la gente de Paraguay es gente que tiene mucha paz interior. La gran mayoría de las personas de Paraguay, si algo que tienen, yo lo comparo con la forma, a ver, a lo largo de muchos países he recibido cariño de mucha gente, y cada cultura tiene una forma de expresar su cariño, generalizando, que también hay particularidades, pero generalizando culturalmente, yo puedo decir que los colombianos son tan cariñosos que son hasta pegajosos. No te dejan seguir el viaje, en el caso mío, ¿no? Es que parcero, venga para acá, quédese otro día más, no sé qué, y la bandeja paisa, y vamos al cerro, y hacemos esto y aquello. Y son además de mucho toquetear, de mucho abrazar, y llega un momento en que dices, ¡ah, suéltame! Es demasiado. Como mucha miel. El peruano
promedio, general, es muy respetuoso. Su cariño lo transmiten con mucho respeto, con mucha educación. No se suban peruano a un auto con volante porque esa es otra cosa. Se vuelven unas fieras contra lo que sea que esté enfrente o a un lado. Pero a pie, los peruanos son sumamente respetuosos. Te respetan tu espacio vital, son súper educados, muy correctos en el hablar. No estoy diciendo que hablen académicamente correcto. No, hablan humanamente correcto, fraternalmente correcto. Y esa es su forma de expresar el cariño. Los brasileños, la cachaza, la caipiriña, el asado, la samba, la fiesta, y es muy ruidosa, muy festiva, muy explosiva su forma de expresar su cariño. El paraguayo promedio, en mi experiencia personal, es que tienen una dulzura muy particular para expresar el cariño. No encuentro otra palabra más óptima que decir que los paraguayos son dulces. Y la dulzura, sin duda, es una expresión de la paz interior. Yo encuentro que los paraguayos son muy cariñosos, muy acogedores, dicen en Brasil, pero de verdad tienen una solidaridad muy espontánea, una forma de decirle al otro, aunque sea recién conocido y compatriota, entre ellos yo noto que hay mucha dulzura en su trato. Y para mí es un enorme privilegio porque además soy una flor exótica en este país. Entonces, atraigo todavía más, no porque yo lo esté buscando, sino porque sucede así, en donde yo me pare en cualquier país que no sea el mío. La gente siempre abre los ojos a la curiosidad, se descoloca por el viaje que estoy haciendo, lo que sea, que además eso me encanta, provocar. Pero en los paraguayos he notado esa espontaneidad completamente mágica y dulce que no he encontrado en otros países. Paraguay tiene mucha dulzura en su forma de expresar su cariño. Prácticamente nada. Paraguay es el gran desconocido de América Latina y por ende del resto del mundo. Es como si yo te preguntara, ¿qué sabes de Cabo Verde? ¿Qué sabes de Myanmar? O de, ¿me entiendes? El Principado de Mónaco. Paraguay está en esa situación, o sea, no es Italia, no es Rusia, no es China, que luego nos confundimos y todo el mundo oriental es chino para nosotros, ¿no? Paraguay está en esa situación de los grandes desconocidos del mundo. Sin embargo, a mí me causaba mucha curiosidad porque, insisto, yo soy un chiquillo en mi interior muy curioso y es algo que defiendo con mucha rabia. De manera que la curiosidad me trajo acá. Yo no estaría en este viaje y yo no estaría ahora en Paraguay si no fuera un curioso. Porque no es un accidente haber pasado por acá. Yo planifiqué mi ruta para entrar a Paraguay, porque necesitaba conocer Paraguay. ¿Qué pasa acá? Y he descubierto un montón de cosas maravillosas. Mi única queja con Paraguay es el calor. Dios de mi vida, me fascina Paraguay para vivir.
pero no con este calor, no puedo. Mi cuerpo no me da, lo siento. Tienen a un amigo que los quiere un montón, que les bendice todo el tiempo, que no tiene otra cosa más que el corazón para entregarles de regreso, pero no me pidan vivir acá, por favor. México tiene una gran diversidad de climas. Mi ciudad es semiárida, es decir, no es un desierto, pero hay chaparrales, es semiseco. Cuando llueve en Guadalajara sabe llover con fuerza, pero digamos la temperatura máxima en mi ciudad puede ser 33 grados, una cosa así, semiseco. Y la temperatura más baja en mi ciudad en invierno, un récord, pueden ser 1 grado, 0 grados en el aeropuerto. No en la ciudad propiamente, el aeropuerto está fuera de la ciudad. Entonces es un clima bastante templadito, bastante tranquilo, no es húmedo y bien, es uno de los mejores climas de mi país. Pero México tiene un montón de climas, porque tiene una diversidad geográfica impresionante, además es enorme. Tenemos 2 mares, 2 océanos, que son 4 mares a fin de cuentas, porque es el Océano Pacífico y tenemos el Mar de Cortés metido en la península de Baja California. Tenemos todo el Golfo de México y tenemos el Caribe. Entonces son 4 mares con especies marítimas diferentes y una riqueza biótica impresionante. Y tenemos una montaña de 5,000 y tantos, casi 6,000, el Pico de Orizaba. Y tenemos uno de los desiertos más duros del mundo, que es el desierto de Sonora. Tenemos una selva impenetrable, que es el sureste mexicano, en toda la zona maya. Tenemos volcanes activos, muchos. Muchas lagunas, la geografía es muy diversa, de modo que, bueno, la temperatura más baja en zonas habitables podríamos decir que puede llegar a menos 15 grados y la temperatura más alta en zonas habitables puede llegar a 50, 52 grados. Sí, pero ¿qué, en Norteamérica? No, por ahora el proyecto es Latinoamérica y necesito cerrarlo. Si acaso fuera hacia el norte, no lo sé, no me atrae demasiado. Mucha gente me ha querido provocar la curiosidad por los parques nacionales gringos, canadienses. Bueno, gringo para México es estadounidense, punto. Los parques nacionales, por tal, y digo, bueno, sí, pero el Monte Fitzroy el Monte Fitzroy que está en Argentina, en el Chaltén, no le piden nada a los parques nacionales de Estados Unidos. La Araucanía chilena no le pide nada a los bosques de secuoyas en Estados Unidos. El glaciar Perito Moreno no le pide nada a los glaciares de Alaska. Si el desafío es ver naturaleza, he visto mucha naturaleza. O sea, las cataratas del Niágara son un chorrito de orines comparados con el Foz de Iguazú. No hay gran cosa. Estaría lindo, por supuesto. Unas fotografías, una experiencia ya, estaría lindo, claro que sí. Pero no me provocan con eso. De pronto me provocaría, no sé, las colecciones de arte en el Museo Metropolitano de Nueva York. O la cultura de los indígenas originarios, cosas así, pero visitar Estados Unidos por visitarlo nomás, irme a Los Ángeles, a San Diego,
Las Vegas, a Miami. No, de verdad no me provoca ningún interés. Y el tema de la aventura en moto, pues aquello tiene como tan domesticada la aventura, que las carreteras son tan buenas, excepto ya en la última parte en Alaska, pero el resto... Y yo he tenido tanta aventura acá que tampoco digo yo dónde está la provocación, ¿no? Bueno, con este viaje me convertí en escritor. Esto de ser aprendiz tiene muchas ventajas. Estás reinventándote y estás desarrollando capacidades nuevas que tal vez o tenías miedo, pánico escénico, o creías que no eras tan bueno en ello, que podrías no ser tan bueno. Pero el asunto es como atreverse a algo que te produce curiosidad y que tienes capaz un poquito de habilidad en ello, hacerlo, ¿por qué no? Siempre que te apasione, con la misma premisa. Hacer algo por obligación es contraproducente. Entonces, bueno, en este viaje ya escribí 2 libros. Publicar el primero me dio mucho pánico escénico. Estaba yo muy nervioso. Es como si fuera yo, ¿qué te digo? La novia que está en casa y es adolescente y va a recibir la primera serenata del novio y está que se muere de nervios porque el papá es un hombre de bigotes mal peinados y así con esos nervios como de quinceañera, así me sentía yo cuando lancé el primer libro. Y el resultado fue espectacular, la recepción fue maravillosa y eso me permitió después escribir el segundo y ahora estoy escribiendo el tercer libro que espero salga publicado en la segunda mitad de 2024 porque va a ser un libro bien gordo, ese sí. El primero fue un tanto modesto, 165 páginas. El segundo libro son 270 páginas. Y el tercero yo calculo que va a andar por las 500 o 600 páginas. Además en formato doble. ¿Dónde se pueden conseguir? Bueno, Lalo Michel en Amazon Libros. Se meten a Amazon, buscan Lalo Michel como autor y ahí están mis 2 libros. Son los únicos 2 que tengo publicados. Y por ahí aparecerá el tercero. Los pueden comprar en versión electrónica o en papel. Amazon se encarga de imprimir tu ejemplar y enviártelo. La experiencia de escribir para mí ahora, no solo escribir y guardarlo en el cajón, sino escribir para otros, ha sido uno de los ejercicios más enriquecedores de mi vida. A manera de conclusión, sueña y despiértate y sal y haz y muévete y rómpete y recomponte y pide ayuda y acepta la ayuda y déjate guiar, pero no te dejes adoctrinar. Agarra la vida con tus manos, con toda tu fuerza, porque es tu vida, no es la de nadie más. Y apropiatela y muérdela y sácale el jugo y equivócate, carajo. Y aprende de las equivocaciones. Y no te venzas ante un obstáculo pequeño porque siempre viene otro más grande y otro más grande. Si te vences en el primer obstáculo, fracasaste con el segundo y el tercero y el cuarto. No estoy diciendo que no te duelas,
de la caída, que no maldigas durante la caída. No estoy diciéndote que no blasfemes por lo que te pasó. Lo que estoy diciéndote es que comprimas eso y no dejes que la rabia, la frustración, la desilusión, la tristeza, el dolor te secuestren el alma. Dale un espacio, dale su tamaño y dile a ese pensamiento corruptivo, destructivo, a esa corrosión que tiene un tamaño limitado. Y lo vas a encapsular, le diste su respiro, lo vas a encapsular y esta cápsula se guarda en el anaquel de los aprendizajes. No te lo apropies, no te lo adueñes. Lo mismo con la felicidad, la euforia, la alegría desbordada. Hay que darle un tamaño y guardarla en el anaquel de los aprendizajes. Lo que tiene que controlar tu vida es esta parte, no acá. Esto no te va a llevar a ningún lado. Tomar decisiones bajo la influencia de cualquier sentimiento es lo peor que te puede pasar. Si estás enojado, es el peor momento para tomar decisiones. Si estás enamorado, es el peor momento para casarte. Tienes que querer profundamente a la persona, pero tienes que estar bien lúcido que es un proyecto de largo aliento. Y no puedes casarte estando solamente enamorado. El enamoramiento es uno de los muchos ingredientes para tomar la decisión de casarte y comprometerte toda la vida. Toda. Si estás enamorado solamente, estás dejando de lado todo lo demás. Se llama obnubilación. Estás nublado. Hay niebla y no te permite ver el resto del camino, ni las condiciones, ni lo que pueda suceder, y no estás viendo todos los recursos y los pros y los contras. Lo que tiene que mandar en tu vida es la cabeza, no los sentimientos. Los sentimientos te van llevando y es la aventura de la vida. Dejarte llevar por los sentimientos durante un rato es válido, es rico, aunque sean dolorosos, es delicioso. Pero no puedes permitir que secuestren tu vida. El control de tu vida lo tienes acá arriba. Toma decisiones cuando estés calmado. Si algo te viene mal, blasfema. Si algo te viene bien, emborráchate de alegría. Pero después tienes que regresar a tomar el control. Siempre. Y esto se aprende viajando en moto, o jugando ajedrez, o escribiendo libros, o volando pandorgas, o descubriendo vacunas, estas son cosas fundamentales. Pensar mucho nos ayuda a actuar mejor. Sentir mucho nos ayuda a actuar mal. Tenemos que encontrar el balance. Pensar mucho nos enfría, nos vuelve duros, porque entonces yo soy el intelectual, yo soy el que tiene la verdad y los demás no la tienen y tal, y descalificas y tal. Pensar mucho te puede llevar muy adelante, pero te puede distanciar mucho de las personas. Sentir mucho te puede acercar mucho a las personas, pero no te va a llevar a ningún lado, no vas a andar, no vas a avanzar. Hay que encontrar ese balance. Y pues esto ya nos fuimos de los viajes a la psicología y el desarrollo humano, pero a la filosofía y demás. Pero es la vida, es así.